¿Estamos pronto? ¿Te trajeron la...? Qué bueno. Quiere membresía. Y claro que estamos paseando. Bueno, gloria a Dios. Voy a aprovechar este tiempo. So I'm going to take advantage of this time de predicar algunos temas que creo que son importantes. to preach some important themes. Y que incluso muchos nacen de las preguntas que ustedes me han hecho. And many rise because of the questions that I received from you. Hasta que vuelva a ser una serie. Until I make another series of messages. Pero uno de los temas en que he visto que no hay una seguridad. One of the themes that I have seen that there's no assurance really, por distintas causas, for many reasons, sobre todo porque no se predica mucho de esto. Because not too many people preach on this. Y es sobre lo que en teología, o mejor dicho en escatología, se llama el estado intermedio del alma. It is what is called in the eschatology the intermediate state. Es una respuesta a la pregunta ¿a dónde vamos cuando morimos? It is the question, where are we going when we die? Si yo le pregunto a usted a dónde va cuando muere, So if I ask you, where will you go when you die? La respuesta rápida, ¿cuál es? What is the quick answer? ¿Con el Señor? ¿Ah? ¿Con el Señor? Bueno, ¿dónde está el Señor? En el cielo. También está acá. So the answer would be to Mire, heaven. ya te cocinó. No, pero lo recuerdo, nos vamos al cielo. Pero no está mal, pero hay toda una doctrina alrededor de eso. But there's a whole doctrine and teaching Y si according alguno to this. dice, yo me voy para el infierno, aproveche y acá estamos hoy para predicar. If you believe that you might end up in hell, you might repent today. Y quizás lo estemos haciendo al principio un poco chistoso, pero este es un tema muy serio. It might sound a little bit funny at the beginning of the message, but it's a very serious matter. Yo quiero que me acompañe a una enseñanza que dio el Señor. So I want you to open your Bibles to a teaching that the Lord gave. Vamos a estar apoyándonos ahí, aunque no hay mucha. Si tiene Biblia, la va a usar hoy, porque yo quiero lo que digo, apoyarlo con la palabra de Dios, ¿verdad? And so please open your Bibles because we are going to be in the Bible teaching this. Hay muchas más citas de las que voy a dar, pero no nos da el tiempo para todo. There's a lot more verses that we will be speaking on, but it's not enough time for everything. Pero sí quiero ver algunas importantes. But I do want to see some that are very important. Acompáñenme por favor al Evangelio de Lucas. You can open your Bibles to the Gospel of Luke, En el capítulo 16. chapter 16. Y ahí vamos a encontrar una historia conocida. And we will find a very similar story. Si usted es más cómodo en inglés, léala en inglés. If it is better for you to read it in English, read it in English. Pero lo importante es que leamos juntos y que veamos juntos la palabra de Dios. But it is important that we all read the Word of God together. Y si quiere apuntar, saque lápiz y papel y apunte las citas que quiera apuntar. If you want to jot down notes, please do so. No solo es importante para nosotros. Not only is it important for us, Hay doctrinas falsas alrededor de este tema. there's a few false doctrines around this theme. Que si encontró Lucas 16, voy a empezar, es un poquito largo, pero es importante que lo leamos. So Luke 16, verses 19 to the very end, follow in English, please. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado.
Y además de todo esto, una gran cima se está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, sencillamente, simply, vamos a intentar responder a esta pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? we will try to answer the question, what happens after death? Hablando de este tema, hay 2 realidades inconmovibles. So speaking on this theme, there's 2 immovable realities. Todo ser humano va a morir. Every human being will die. Y también la segunda verdad: The second truth, todo ser humano va a la eternidad. every human being will end up in eternity. Por supuesto, usted me estará diciendo: no, pero yo estoy esperando el rapto. Y yo también. You might think, well, I'm waiting for the rapture, and so am I. Pero si no viene el rapto, nos va a tocar enfrentar la muerte. And so if the rapture doesn't occur, then we will face death. Entonces, hay algo interesante de empezar a meternos en este momento. So there's something interesting before we get into the text. Incluso el ateo Even the atheist no puede negar cannot que el deny ser humano that the human being es un ser religioso. is a religious being. Y eso lo tuvo que admitir incluso Sigmund Freud, And even Simon Freud had to admit this. que se fue por las ramas y quería inventar cosas, pero tuvo que, apoyado por la antropología, decir: todo ser humano es religioso. So based upon anthropology, Simon Freud had to realize that every human being is a religious being. Porque la antropología ha encontrado que toda civilización, no importa en qué parte del mundo, adoraba a cierto o a ciertos dioses. And so the study within anthropology has realized that every civilization has ended up worshiping a deity. Eso está en nuestro ser. It is in our very being. No lo podemos quitar. We cannot take it away. Incluso el ateísta es religioso, Even atheists are religious porque él se adora a sí mismo. because he worships himself. Así que tiene un Dios a quien adorar. So he has a God to worship. Por causa, y vamos a hablar más en detalle de esto, pero por causa del pecado, So because of sin, ese deseo de conectarse con Dios se fue por caminos que no debería haber seguido. so because of sin, the desire to connect to God went other ways instead of going to God. Y por supuesto, una de las preguntas que todo ser humano se hace es: ¿qué va a pasar después de la muerte? And so one of the questions every human being has asked, what happens after death? Y para contestar esa pregunta, And so to answer this question, es que las distintas religiones different religions han encontrado la forma de hacerlo, pero equivocadamente. have found a way to do it, but in a wrong way. Muchos de ustedes quizás vengan de un pasado, de un contexto católico romano. Perhaps you come from a Roman Catholic background from before. Y usted sabe que la doctrina católica romana es la del purgatorio. You know that the Roman Catholic Church has the purgatory, A usted le dicen que después de la muerte usted se va a un lugar a purgar. and that after death they say that you go to the purgatory to wait there. Es decir, que en ese lugar usted tiene que pasar por un periodo de tiempo para completar una obra para poder entrar al cielo. And so within purgatory, after death, you need to go through a period of time so that you can fulfill and then go into eternity. Y de ahí viene todo el negocio de que usted tiene que hacer misas y cosas para que los muertos puedan salir del purgatorio, cosa que no está en la Biblia. And so it becomes a whole business where you need to make masses and money is involved so that you can come out of purgatory and go to heaven. La doctrina del purgatorio no se encuentra en la Biblia. The doctrine of purgatory is not found in the Y Bible. por eso es falsa. And that's why it's a false doctrine. También hay otra doctrina que la tienen los adventistas, So the Adventists also have a different doctrine on this. que le llaman la doctrina del sueño del alma.
And so they call it the soul, the sleeping soul doctrine. Ellos enseñan que después de la muerte el alma entra en un estado de inconsciencia, de sueño. And so they teach that after death the soul sleeps. Y que se despierta en la resurrección. And that it wakes up in the resurrection. No importa que pasaron 100, 500 años, usted duerme según la doctrina adventista. Doesn't matter the amount of years, whether it's 1,000,000, 1,000, according to the Adventist theory, you wake up after. Por eso, cuando ellos enseñan esto, That's why when they teach this, tienen que incluso cambiar las escrituras. they even have to change a few of the scriptures within the Bible. Y usted se acuerda que cuando a Esteban lo estaban apedreando, Do you remember when Stephen was being stoned? él miró al cielo He saw heaven, y ¿qué le dijo al Señor? and what did he say to the Lord? Señor, recibe mi espíritu. And he said, Lord, receive my spirit. ¿Verdad? Pero ahí ellos cambian la palabra Señor And so the Adventists changed the word y ellos Lord, aseguran que está mal traducido y ahí dice sueño, recibe mi espíritu. and they translate it instead of Lord, they say, Lord, Sueño, recibe mi espíritu. sleep, receive my spirit. Porque tienen que apoyar esa doctrina de que el alma duerme. So they need to base their doctrine upon that false translation. Por supuesto que apoyados en versículos donde tanto Jesús, ¿se acuerda Jesús cuando le dijeron, ven que Lázaro está enfermo? Y los discípulos le dijeron, vamos, y Lázaro duerme. Remember when Lazarus had died, Jesus told the disciples, he's not dead, he's sleeping. Incluso en ese pasaje, And even in that passage, los discípulos decían, si está durmiendo va a despertar. and the disciples say to Jesus, well, if he's Porque sleeping, los why are we discípulos- going to go bother him? No, muchas veces no entendían las palabras. Because the disciples didn't Pero understand. Jesús mismo en el próximo versículo dice, no, está muerto. And so Jesus reveals to them that he's Vamos really para dead. allá. Y Pablo también habla de la muerte como una forma de dormirse, ¿verdad? And also Paul speaks of death in a way of being asleep. Pero eso es un eufemismo. It's a euphemism. Eso es una forma más delicada, más quizás no tan fuerte de decir algo que provocaría algo en el que escucha, ¿verdad? And so it is a more delicate way of saying, instead of saying he's dead, he's La sleeping. Biblia está llena de esas cosas. The Bible is full of euphemisms. Usted sabe cuando, por ejemplo, un hombre se casaba con una mujer, dice, y conoció Jacob a su esposa. Remember that the Bible says and teaches that when a man had gotten married to the wife, it says, and now he has known his wife. Y todos sabemos a qué se está refiriendo, a la relación sexual. We all know what the know part is all about. It's a sexual act. Pero para decirlo de una manera más delicada, dice conoció. But to say it in a more prudent way, Es lo mismo que pasa it aquí en says este caso. he knew his wife. Los testigos de Jehová toman de ahí. Jehovah Witnesses also take from here. Pero le agregan otra cosa. Dicen, el alma no duerme, el alma es destruida. And they say that the soul doesn't sleep. They add and say that the soul is destroyed. Y a esto se le llama la doctrina del aniquilar, que el alma se aniquila. And so it is the doctrine of annihilism. Entonces, según los testigos que al morir, usted, su alma, su yo es aniquilado. And so, according to the Jehovah Witnesses, when we die, the soul is destroyed. Y usted solo queda en la mente de Dios como un recuerdo. And you remain in the mind of God as a memory. Y resurrección para ellos significa que cuando Dios quiere, vuelve a traer eso a la vida. And so, resurrection is God remembers and brings you back to life. No hay para ellos eso de eternidad y todas esas cosas. There is no eternity to Me them. gustaría tomar más tiempo para explicar más todo esto, pero es solo para que tengan un pantallazo. And I don't have enough time to explain all this in depth because it's a lot. Y si usted quiere salir fuera del cristianismo, hay otras respuestas. And if you want to go outside of Christianity, there's a lot more answers. El hinduismo o el budismo, pero más el hinduismo, le dice que usted es un alma reciclable. And so in Hinduism and Buddhism, Hinduism says that you are a recycled soul. Porque usted muere y cuando muere pasa a otra vida. And so when you die, you go into a next life. El problema de eso es cómo lo encuentran a usted. Si con más malo que bueno, pasa para atrás. And so if you are found with more evil than good works, then you go somewhere more. Ahora, si not la too good. balanza lo bueno está mejor, usted va para adelante. And so if you are better than you have more good than bad, then you go forward. La cuestión es que usted se muere y no sabe qué va a pasar. The thing is that you die and you don't know what's going to happen. Porque usted en realidad no sabe si fue muy bueno o sabe y dice, Because in reality, you never know whether you were better, a good person or a bad person.
Yo fui medio malito, así que hacer cucaracha o nada. So if you were not that good of a person, you might end up as a La cockroach. cucaracha está dentro de la lista de esa Así, claro. rueda de Samsara. a ver, aquí está, bueno, nada, sí está bien, de la samsara, de la rueda otra vez me tranqué, ¿qué decíamos? Reencarnación. And so the cockroach is Domingo viene found, explicado. it's found within the cycle of this reincarnation. No es un chiste, usted puede llegar a ser cucaracha. You can become, in Hinduism, you can become a cockroach. Así que si usted en algún momento se siente medio cucaracha, pues quizás fue. So if you found yourself to be a little bit of a cockroach, it's perhaps Y si usted se siente muy hombre y está haciendo las cosas mal, según el hinduismo, usted se porta mal, pasa a ser mujer. And if you are a man and you don't behave very well, you become a woman. Así que no se haga el macho que acá, porque bueno, en la que viene lo vemos de mujer. So don't think yourself as a manly man. Son because respuestas you a might esta not. pregunta que está en el interior del ser humano. And so these are answers that are within the question of the human being. Pero lo importante para nosotros es qué dice la Biblia But what the important thing is what the Bible says sobre este tema tan importante. about this important theme. Y usted tiene que saber lo que la Biblia nos dice, que nosotros como seres humanos podemos pasar por tres estados. And so you need to find out what the Bible says. How do we go about in the three stages that the Bible El speaks primer of? estado es este que estamos hoy nosotros viviendo y compartiendo. And so the first state would be the one that we are living here right now. Es el que comienza en su nacimiento y termina en su muerte. It is the one that you are found, you are your birth and then your death. El segundo estado And so the second state es el que hoy vamos a ver, es cuando morimos. is that when we die. Es el que teológicamente se llama estado intermedio del alma. And so in theological terms, it is called the intermediate state of the soul. Porque hay otro estado Because there is another que state también tiene que ver con el futuro, that also has to do with the future. y es el de la resurrección a la eternidad. It is about the resurrection to eternity. Quizás sabemos de esto, tenemos mucha experiencia de este primer estado, And so we probably have a lot of experience with the first state, y quizás sabemos bastante de lo que es la eternidad, and we know about a lot about eternity. pero el estado intermedio mucho no se habla y no conocemos. But the intermediate state, we don't know too much of. Y para saber sobre el estado intermedio del alma, lo primero que tenemos que saber es cómo está compuesto el ser humano. And so to know about the intermediate state of the soul, we need to know how we are composed as human beings. La Biblia nos dice que el ser The humano Bible says that the human being es una tricotomía, is a trichotomy. es decir, que está compuesto por tres. It is composed by three things. Y esto lo vemos en la Biblia. And so we see this in the Bible. Usted sabe You know, que usted tiene como parte de esta tricotomía, usted tiene un cuerpo, you have a body ¿verdad que sí? as part of this Si trichotomy. al lado suyo no hay nadie, es porque no está, no existe. Pero el que está tiene un cuerpo, ese es una If persona. beside you there's no one, that means there's no one. But beside you there's a person, that means he's a trichotomy. Y si usted quiere saber si el que está al lado está vivo, pellízquelo. And if you want to know if the person beside you is alive, Si está vivo, va a decir, ¡ay, qué haces, estás loco! and they'll react to the pinch. Pero si no pues, reacciona, avíselo, va a morar. And if you don't hear yelling, we'll pray. Está viva tu madre, ¿viste? Hiciste la prueba, vos pensabas que mamá está tan cansada que le pasó algo. No, está viva. Entonces, el cuerpo humano So the human body es parte de esta tricotomía. is part of this En trichotomy. Génesis capítulo 2, versículo 7, In Genesis chapter 2, se verse nos 7, habla que Dios nos creó de esta manera. it speaks of God creating us in this way. Nos dice el pasaje. The passage says, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra and says, then the Lord God formed the man out of the dust of the ground y sopló en su nariz aliento de vida. and breathed in his nostrils the breath of life. Y fue el hombre un ser viviente. And the man became a living creature. Otras traducciones dice un alma viviente. Other translations say a living soul. Es decir que Dios cuando hizo al primer ser humano tomó de la tierra So when God created the first human being, y lo formó del polvo de la tierra. from the dust of the earth, Y de eso formó nuestro cuerpo. and from there he formed our Nosotros bodies. todos venimos de Adán We all come from y Adam, de Eva, por and supuesto. obviously from No de Eve. Adán y de Adán. Not from Adam and Adam. Si Dios hubiera hecho dos Adanes, no estaría nadie acá. Hubieran muerto ellos dos y If no habría God had descendencia. created two Adams, nobody would have survived. Gracias a Dios que en su sabiduría hizo un Adán y una Eva. Thanks to God that in his wisdom he made a man and a woman. Y de ahí
hizo al ser humano. And from there he made human beings. Pablo habla de este cuerpo en la segunda carta a los Corintios. Paul speaks of this matter in the second letter to the En el Corinthians, capítulo 5 in chapter nos 5. dice, porque sabemos que si nuestra morada, It says that if we know that our heavenly being, él le llama nuestra morada terrestre, está hablando de nuestro cuerpo, our earthly status, este tabernáculo, ¿por qué este tabernáculo? Porque le está hablando a la iglesia y aquí vive el Espíritu de Dios. he calls it a tabernacle because it is where the Holy Spirit dwells inside of us. Entonces, si este tabernáculo, esta morada terrestre se deshiciere, es cuando morimos. And so when this tabernacle, our bodies, dies, Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. we have in God a building made by God, eternal in heaven. Entonces, todo ser humano tiene un cuerpo, So every human being has a body, pero también tiene un and alma. also they have a soul. La Biblia para alma usa la palabra nepeh, The word in Hebrew is nepeh. que se escribe N-E-P-C-H, It is spelled N-E-P-E-C-H. P-I-C-H. Se lee nepech, pero se pronuncia con J, nepeh. It is the word nepeh. El alma es el usted, el yo. The soul is you. Es el Who you are. asiento de las emociones, It is where you have your emotions, de los sentimientos, feelings, de la voluntad. of your will. Ese es usted, That is you, el nepeh. the Y nepeh. también vimos en Génesis 2.7 And also we saw in Genesis que 2:7 cuando Dios hizo al primer ser humano, that when God made the first human being, sopló aliento de vida sobre él. He breathed the breath of life. Ese es el espíritu. That is the Y spirit. esa es la palabra ruach That is the word ruach que está ahí en 2 Génesis. That is in Génesis 2.7, perdón. in Genesis 2:7. Y estas dos partes And so these two parts, son incoloras, no tienen forma, no tienen color, no tienen olor, no tienen nada. they don't have shape, smell, nor color, Y no lo podemos ver. and we can't see them. Pero el espíritu But the spirit, es la parte nuestra del ser humano it is a part of the human being por la cual nosotros podemos conocer, adorar y seguir a Dios. for by which we can find out who God is, worship Him, and follow Him. Por eso se nos dice en la Biblia That's why the Bible says que Dios está buscando adoradores God is searching for worshipers que le adoren en espíritu y en that verdad. worship Him in spirit and in truth. Es el espíritu el que hace que nosotros adoremos a Dios. It is the spirit that allows us to worship El God. espíritu que es cuando nacemos de nuevo es transformado. It is the spirit that when we are born again, it is Es el que transformed. le dice al alma, alaba alma mía a Jehová. It is what the spirit says to the soul, soul, worship the Lord. Y el alma dice, ¿cómo alabo a Jehová? And then the soul worships God. ¿O por qué debo alabar a Or Jehová? why should I worship El yo God? dice, ¿por qué debo alabar a Jehová? Your eye says, why should I worship Y el God? espíritu dice, no te olvides de ninguno de sus And so the beneficios. spirit says, do not forget all His Alaba a benefits. Jehová porque Él es Dios. Worship the Lord because He's Él es el God. que te hizo. He's the one that Él made es you. santo. He is holy. Él es poderoso. He is powerful. Él es el que te sostiene. He's the one that Él es el que sustains te you. cuida. He's the one that takes No care of solo you. eso. Not only Él es el that, que te salva. He's the one that Él es saves el you. que hizo todas las cosas. He made all Él es el things. que se hizo hombre y murió por ti en la cruz. He became a man and died on Y the eso lo cross. informa a través del espíritu al alma. And that is informed by the Y spirit to por the eso soul. adoramos a Dios. And that's why we worship Pero eso God. solo lo puede hacer alguien que nazca de nuevo. Only one who's born again can do Es this. el espíritu el que da vida. It is the spirit that gives life. Job 33:4 dice, Job 33:4 el says, espíritu de Dios me hizo, the spirit of the Lord made me. el aliento del Todopoderoso me da vida. The breath of the Almighty gives me life. Es por eso And entonces so then, que cuando nacemos de nuevo, when we are born el again, espíritu the spirit nos lo dice a nuestra alma tells our soul que tiene que cambiar conforme al conocimiento de Dios. we need to change according to the knowledge of God. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? So then what the Bible says, Que andemos en el espíritu, that we walk in the spirit, no en la carne. not in the flesh. ¿Qué sucede con esto? What happens with this? Entonces, ¿qué sucede al morir? What happens after death? Cuando una persona muere, When a person dies, no se duerme, he's not asleep, ni es aniquilada. nor is he destroyed. Cuando una persona When a muere, person hay dies, dos cosas que salen de nosotros. two things that leave us. No las podemos ver. We can't see Los que them. estamos ahí en ese momento no podemos ver nada. Those who are watching somebody
dying, we can't see nothing. Pero sale de nuestro cuerpo el alma y el espíritu. But what comes out of us is the spirit and the soul. El cuerpo es el que queda. The body Es remains, lo que nosotros enterramos. is what we bury, O algunas personas creman. is what we or also cremate. Por eso, las veces que me ha tocado hablar en algún funeral, yo digo, aquí no está la persona. That's why when I speak in a funeral, I tell them the person is not here. Porque la persona es el alma y el alma ya se fue. Because the person is the soul, and the soul is Lo not que está there. ahí es el cuerpo. What is there is the body. Es en ese momento que la dicotomía se It divide. is that moment that trichotomy of the human being separates. Y lo único que nosotros vemos es cuerpo. And the only thing that we see is the Y body. es lo que decidimos enterrarlo o cremarlo. And so we bury it or cremate it. Déjeme decirle Let me tell you, que este momento this moment, es el momento en donde la gente hace mil conjeturas. it is the moment where people do many things. Y que es serio porque la Biblia nos revela qué pasa en este momento. And so it is serious because the Bible speaks of this moment within it. Y muchas veces, So many times, quizás con el deseo consolar, with the desire to bring counseling, o con el deseo de quedar bien, or with the desire of just appearing to be good, la persona fallece y dice, oh, no se preocupen, está en el cielo. and when a person dies, immediately they say, oh, don't worry, the person is in heaven. Pero quizás no sea la realidad. But that might not be the Ahora vamos reality. a ver que hay un destino para las almas. Now we will see that there's a destiny for the soul. Entonces, la única oportunidad que la persona tiene es aquí y ahora. So the only opportunity people have is here now. Por eso nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. That's why it is our responsibility to preach the gospel. Porque las personas no mueren y se van al purgatorio. Because people don't die and go to purgatory. Las personas no mueren y entran en un sueño. People don't die and then they enter into a sleep. Las personas mueren y van a la eternidad. And so people die and they enter eternity. La Biblia dice The Bible says que el espíritu de la persona that the spirit of the person vuelve a Dios. goes back to God. ¿Por qué? Why? Porque es el que lo dio. Because He's the one that gave it to them. Volviendo a Génesis, Going back to Genesis, Dios hace un muñeco de barro God makes man out of the dust of y the earth, sopla espíritu de vida, ¿verdad? breathes in the spirit of life. Y eso es lo que estamos hablando aquí. El espíritu That's what we're talking here about. The es spirit el que sostiene todo ser viviente. is what sustains every living being. Si Dios no hiciera eso, no hubiera vida. If God would not do that, there would not be life. Es Dios sosteniendo a través del soplo de vida a las personas y a los seres vivientes. It is God sustaining everything He has created with life through the breath of life. Eclesiastés 12:7 dice Ecclesiastes says, es que el polvo vuelve a la tierra, hablando del ser humano. speaking of the body, the dust goes back to the earth. El polvo vuelve a la tierra como era, dice The Eclesiastés. dust goes back to the earth as it was. Y el espíritu vuelve a Dios. And the spirit goes back to God, ¿Quién lo dio? who gave it. Claro, usted me está preguntando qué pasa con el alma, ¿no? So you might ask me, what happens to the Porque soul? todavía no dijimos nada. Ahora vamos a hablar de eso. Now we will speak about the soul. Por causa del pecado, And so because of sin, el espíritu the spirit se llenó de tinieblas. is full of darkness. En el momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron, The very moment that Adam and Eve sinned, esa comunicación con Dios, esa relación con Dios quedó cortada, quedó mal. that relationship with God was cut off. Entonces el ser humano So the human being pasó a depender del alma, no del espíritu. became a dependent of his own soul and not the spirit. Y comenzó a tener decisiones conforme al alma. And so they began making decisions according to their soul. Por eso la Biblia nos dice que andemos en el espíritu. That's why the Bible teaches us to walk in the spirit. Porque las decisiones que hacemos con el alma, Because the decisions we make with the soul, es decir, con nuestro razonamiento, with our reasoning, nuestra gran inteligencia, with our great wisdom, nuestras grandes conclusiones, with our great buildings, normalmente Normally, no están de acuerdo a la palabra de Dios. are not in agreement with the word of Entonces hoy God. nos encontramos So then now we find con mucha gente many people tomando decisiones making decisions con el alma, with the soul porque no han nacido de nuevo because they have not been born o de again, alguna manera that in some han way vuelto atrás have come back y han destruido esa relación. and have destroyed that Entonces relationship. nos encontramos con ese montón de So then we gente find a whole bunch of people que quizás incluso a veces va a la that iglesia. perhaps are sitting in the church. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de acá I'm adentro.
talking about our churches. y que te dice, hablamos de santidad, sí, hablemos de santidad. And so we speak about holiness. Bueno, pero yo no soy tan religioso, hay ciertas cosas que puedo hacer. Eso es porque está tomando decisiones con el alma. And so the person says, well, I'm not that religious because, and that's because they make the decisions with the soul. Está confiando en su razonamiento y no en lo que dice la palabra de They are Dios. trusting in their reasoning and not what the Bible says. Entonces nos encontramos con un cristianismo almático. And so we find a type of Christianity that is based on your soul. Ustedes son unos religiosos. You are so religious. Ustedes no nos dejan estar con el teléfono mandando textos en la iglesia. You don't want us to use our phones in the church, texting. Eso es una religiosidad. That is being religious. ¿Qué tiene de malo? What's wrong with that? Porque no está tomando decisiones conforme al espíritu, sino conforme al alma. Because you make decisions according to the soul and the Ustedes spirit. son unos religiosos. You're so religious. Me están diciendo que no vaya al baile los sábados. You're telling me not to go dance on Saturdays. Bueno, porque tenés ganas de tomar decisiones conforme, eso es lo que llama la Biblia la carne. That's what the Bible calls your flesh. Darle rienda suelta a lo que tenés ganas. Giving freedom to what your carnal desires. Pero una persona que quiere andar en el espíritu, But a person who wants to walk in the y spirit, que anda en el espíritu, and that walks in the que es spirit, gobernada por el espíritu, that is governed by the es spirit, una persona que el alma es informada por lo que recibe de Dios a través de la palabra. it is a person who is informed by the spirit what they receive Y from God. empieza a ser renovado en todo su ser. It begins to be renovated in every sense. Entonces quizás no deja de tener una lucha. And so perhaps the battle continues. Pablo la tenía. Paul had it. Pero a pesar de esa lucha va siempre a decidir por el lado del espíritu. But in spite of his battles, he always decided upon the Porque el spirit. espíritu le va a decir, no lo hagas, que a Dios no le gusta. Because the spirit will say, don't do it. God is not pleased El with that. espíritu le va a decir, no solo a Dios no le gusta, a vos no te gusta porque sos un hijo de Dios. Not only God is not pleased with it, but you are not pleased with it because you No solo a Dios no le gusta y a vos no te gusta, no lo hagas porque sos santo. No, don't do it because God doesn't like it, you don't like it, but because you're holy. Es decir, nosotros tenemos que vivir de una manera diferente, a ver si hoy lo entendemos al mundo. Now we need to live in a way differently so that we Porque si understand. hemos nacido de nuevo, a nosotros nos gobierna el espíritu, If no we el alma. have been born again, we are governed by the spirit and not our souls. Y por eso la necesidad That's why the need que tiene todo ser humano every being has de nacer de nuevo. to be born Porque again. si no se nace de nuevo, Because if you are not born again, nunca vas a poder vivir bajo la influencia del espíritu. you will never be able to live governed by the Holy Usted Spirit. podrá llegar a ser un religioso You might become religious y cumpliendo una lista de qué hacer y qué no hacer. Usted lo puede hacer. You can live as a religious person fulfilling a list of things, Pero eso no lo saca de la vida de tinieblas. but that doesn't make you, that doesn't take you away from darkness. La única forma The only way de vivir bajo la influencia del espíritu to live under the influence of the Spirit, es naciendo de nuevo. it's to be born again. Por eso toda persona That's why every que ha person nacido de nuevo that has been born again, tiene sus luchas. have your La Biblia battles. no lo dice. The Bible tells us Tiene sus you luchas. have your Pero battles, siempre but always va a elegir, will always choose, incluso en algún momento de caída, even in your fallen state, va a caer, you will fall, pero se va a but levantar. you will rise Va up a decir, perdóname, and you Señor. will say, forgive me, Tu Lord. palabra dice, Your word yo says, quiero caminar conforme a tu I palabra. want to walk according Y to esos your son los word. que dice la Biblia, And that's, the Bible calls those people, los que caminan en el Espíritu. those are the people that walk in the Spirit. Y esa es otra cosa que algún día vamos a hablar. And that we will speak another day on. ¿Qué es caminar por el Espíritu? What is it to walk in the Porque Spirit? tenemos una muy mala idea de lo que es caminar por el Espíritu. We have such a wrong concept of what it is to walk in the Incluso a mí me Spirit. han recomendado caminar por el Espíritu. I've been told by others to walk in the Y Spirit no, more no me often. ofende, lo que veo que hay una mala enseñanza. And it doesn't offend me, but what I see is that those people have been wrongly taught. Porque algunas personas piensan que caminar por el Espíritu Some people think to walk in the Spirit es que esa persona manifieste, entre comillas, algún don espiritual. is that that person will manifest in, quote unquote, a spiritual gift. Sea hablar en lengua, Speaking in tongues. o poner las manos y que se sane la gente, Or to put hands upon and pray and people are o healed. que haya liberación, Or to be deliverance. o algún tipo de señal poderosa. Or some type of powerful sign. Pero eso no es andar en el Espíritu, But mi amigo. that's not walking in the Spirit, my friend. Eso es que Dios te está usando por alguno de esos lados. And it's just God using you in that way. Caminar por el To Espíritu, walk in the Spirit. andar en el Espíritu, To walk in the Spirit es ser
caminar influenciado por el Espíritu Santo. It's to walk influenced by the Holy De Spirit tal manera in such a que way no estás satisfaciendo los deseos de la carne. that you're not gratifying the desires of your carnal flesh. Eso es caminar por el Espíritu. That is to walk in Pero the no Spirit. te enojes, en otro momento lo sigo. Don't get angry. We will speak Estamos on this hablando later. del estado intermedio del alma. We are speaking on the intermediate state of the Bible. Entonces, como el ser humano So how does a human being intenta saciar ese deseo por reconectarse con Dios. tries to find satisfying that need to reconnect with God? Porque como ya dijimos, todo ser humano tiene una necesidad de Dios. Because as we said at the beginning, every human has a necessity to reconnect Entonces with el God. ser humano empieza a establecer su propia forma de ir hacia Dios. So then human beings have their own way to establish to reconnect with God. Entonces nos encontramos con cientos de religiones y de And sectas so we find thousands of religions and heresies and sects que intentan ser una forma de llegar a Dios, pero no lo son. that try to find ways of reaching to God, but they can't accomplish it. Por más que así proclamen serlo, no lo son. Even if they say they do, they don't. Y puede sonar hasta feo, y suena feo. Déjenme decirle que hay gente que me ha dicho, ustedes son unos orgullosos. And it might sound offensive, and it is offensive. Porque ustedes se creen que son los únicos. Because people say that we have the truth, and we do Yo have digo, it. bueno, aunque suene ofensivo, no lo creí, yo no inventé eso, está en la Biblia. Even though it sounds offensive, it's in the Bible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. I am the way, the truth, and the Y life. nadie viene al Padre sino por mí. No one comes unto the Father Eso except son through me. palabras de Jesucristo. That is the word of Jesus Y Christ. si nosotros somos orgullosos, Jesús fue un orgulloso. And if Jesus was proud, then we are proud. Pero nosotros sabemos que Jesús solo hablaba la verdad. We know that Jesus only spoke the Y truth. por eso creemos que hay una sola forma de llegar al Padre y es a través de And that's Jesucristo. why we know that there's only one way to go to the Father, and that's through Jesus Entonces Christ. a mí me encuentro a veces cuando escucho en la televisión o en YouTube o en cualquier lado. Also, then when I find in television or even on YouTube, I listen. Se me enfrentan dos sentimientos fuertísimos. Two feelings are confronted within me. Por un lado, bronca, rabia. On the one hand, Y anger, por otro, mucha pena, and mucha lástima. on the other, sadness. Porque he escuchado muchas veces Because I've heard many times líderes cristianos Christian leaders, reconocidos renowned, mundialmente worldly renowned, que se les ha preguntado, that have been asked, ¿es el cristianismo, is es Christianity, Jesucristo la única forma de llegar a Dios? is Jesus Christ the only way to go to God? Y muchos de ellos han dicho, And many of them have answered, bueno, Dios se puede manifestar de otras maneras a otras well, personas. you know, God can manifest in different ways to many Y people. otras maneras tienen, otras culturas tienen otras maneras de llegar a And Dios. so other cultures have different ways to reaching Yo God. solo hablo lo que dice la Biblia. I just speak what the Bible Ese says. es un falso maestro. That is a false No teacher. importa el nombre que Doesn't tenga. matter his name. La Biblia me dice The Bible tells que me Él es el único camino al Padre. He is the only way to the Father. Y eso solo lo podemos entender We can only understand y this aceptar and accept it. naciendo de nuevo By being born a través again. del Espíritu. Amen. Así es lo que dice la palabra. That's what the word says. Se puede intentar por actos religiosos, You can try many religious ways, pero no se va a llegar. but you will not reach the Se Father. puede intentar por otras formas de pensamiento, de filosofía, You can try ways of thinking, of y philosophy. nunca lo van Never will a you lograr. Never will you Solo hay un accomplish. camino. Only one way. Entonces muere el ser humano, And so then the human being, el cuerpo queda, the human being el dies, the espíritu body vuelve al Padre que lo dio, and the spirit goes back to the que Father who gave sostiene it. todo. That sustains ¿Qué everything. pasa con el alma? What happens to the soul? Ahí es donde tenemos que ver a dónde va el alma. Now we need to find out ¿Qué where the sucedía en el Antiguo soul. Testamento? What would happen in the Old Testament? Hay muchos pasajes que simplemente se los voy a dar. No los voy a Many leer. passages in the Old Testament. Porque usted sabe que muchas personas en el Antiguo Testamento, Because you know that many people in the Old Testament, cuando hablaban del momento de morir, when they spoke of the moment of death, ellos hablaban del Seol. they spoke of Sheol. Esa es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento. That is the word spoken of in the Old Testament. Jacob dijo, yo me voy dolido al Seol. ¿Se acuerdan de todo el problema con sus hijos? Jacob said, I will die and go to Sheol. Y así muchos otros personajes. And many others said, El Seol
Sheol, es la palabra que se usa it is the word used en hebreo, en el Antiguo Testamento, Hebrew, in the Old y Testament, que sencillamente quiere decir morada de los muertos. which means the place of the dead. Recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento. Remember, we're speaking on the Old Testament Es here. decir, que en el Antiguo Testamento se sabía que después de la muerte, To say that in the Old Testament it was known that after death, de la separación de lo físico con lo espiritual, after the separation of the physical and the spiritual, esa alma iba a un lugar donde estaban los muertos. that soul will go to a place where other dead souls were. Estamos en el Antiguo, ellos estaban mirando hacia adelante, They were looking forward, esperando al Salvador. waiting for the Savior. Pero en el Antiguo Testamento sabían sencillamente que iban al Seol. But in the Old Testament, they knew that they would reach Sheol. ¿Qué palabras se usan en el Nuevo Testamento para hablar del mismo lugar? What word is used in the New Testament to speak of the same place? Ya en el Nuevo Testamento In the New Testament, se usa la palabra Hades. and the word Hades. Por eso cuando nosotros volvemos a Lucas, That's why when we go back to Luke, se nos dice que había dos hombres, it says that there was two men, uno rico y otro pobre. one was rich and one Y was como ya poor. dijimos, los dos murieron. And as we said, both had La died. muerte no mira si tenés plata en el banco, si sos sano, si sos lindo, nada. La muerte viene y dice ¡pum! Death doesn't see whether you're rich, whether you're healthy. Death comes to you, that's it. Y el rico en su vida hizo su festichola, su cosa, y cuando veía el pobre no le daba ni un pedazo de And so pan. the rich man had all his feasts, he had a good life, and never gave anything to the Quiero poor. antes de seguir decirte una cosa, Before I continue, let me tell you something. porque acá hay un debate sobre esta historia. Because here we find a debate within the story. Usted mismo puede dar vueltas las páginas hacia adelante, You can go forward or back within the pages y of no this. solo en Lucas, en los otros evangelios también. Also in the other Gospels, El Señor usaba parábolas. the Lord would use parables. Las parábolas, ya lo he dicho otras veces, son básicamente historias terrenales con un significado espiritual. What a parable is, it is an earthly story with divine, heavenly principles. Es una forma de hacer más clara la enseñanza. It was a way of making a teaching more clear. Pero esta historia del rico y Lázaro no es una parábola. But this story here of Lazarus and the rich man is not a parable. Es una historia verdadera que está contando el Señor. It is a true story that the Lord is recounting. Una de las grandes diferencias lo hace que nombra a un personaje por el nombre. One of the great differences is that he names somebody by name, Lazarus. Cosa que en las parábolas no se hace. Where in the parables he does never Jesús mention está it. hablando de una historia que él sabe. Jesus is speaking of a true story that he knows. Y lo importante era que ese mendigo se llamaba Lázaro. And so this poor man, his name was Lazarus. Y tenía sus necesidades, sus enfermedades y también murió. And so he had his necessities, his needs, and infirmities, and he died. Cuando murió fue llevado, dice el versículo 22, al seno de Abraham. And so when he died, it says the Bible that he was taken to Abraham's bosom. Y miren qué manera triste de describir la muerte del rico. And so the way the Bible describes the death of the rich man. Murió y fue sepultado, hasta ahí se cuenta. And so the rich man died and was put under. No hay que perder mucho tiempo en He ello. was buried. No time taken to explain this. Pero acá está donde íbamos. Versículo 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos. Verse 23 it says, in Hades, being in torment, he lifted up his eyes. El rico The rich man, muere he died, y cuando ve dónde está, and when he sees, alzó sus ojos. when he finds out where he was, he lifted up his eyes. La palabra para el lugar de los muertos que se está usando en el Nuevo Testamento es Hades. The word here for the place of the dead is Hades. Y lo interesante del Hades, And the interesting thing about que se Hades nos revela en esta that historia, is revealed in the es story, que en el Hades había una división, separaban dos. that there was a division making two parts. Uno para aquellos que habían sido justos o que de alguna manera Dios los veía justos, For those who had been just, or in other words, God sees them as just. y otro para esta clase de personas, pecadores que rechazaban a Dios. And the other side was a place for the people that rejected God. Y sinners. ahí se desarrolla esta historia And so from there, the story is developed. de dos personas Of two de people la misma of ciudad, the same del city, mismo barrio, same que neighborhood, mueren, that died. pero se fueron los dos para el Hades. Both went to Pero Hades. uno fue para un lado y otro para el otro. One to one side of Hades Se and nos- the other one to the La other. Biblia nos dice So the Bible en says Hechos capítulo 2, in the book of Acts, chapter 2, si usted quiere acompañarme, if you want to go with me, que Jesucristo estuvo en el Hades. that Jesus Christ was in Hades.
Cuando Jesús murió, when Jesus died, antes de resucitar, before en resurrecting, Hechos capítulo 2 in the book of Acts y chapter 2, otros pasajes más, in other passages, afirman que Jesús estuvo en el Hades. it is reaffirmed that he was in Hades. No me apedree todavía, déjeme leer el pasaje. Let me read the passage. El versículo 27 Verse 27 del libro de los Hechos, of the book of Acts. capítulo 2, dice Chapter 2. así: This is what it says. porque no dejarás mi alma en el Hades, For you will not abandon my soul to Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. or let your Holy One see corruption. Me hiciste conocer los caminos de la vida, You have made me known the paths of life. me llenarás de gozo con tu presencia. You will make me full of gladness with your presence. Varones hermanos, dice Pedro, Peter says, brothers, se os puede decir libremente del patriarca David, I may say to you with confidence about the patriarch David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Pero siendo profeta, mire, David profetizó, But look, David was a prophet. It says, being there a prophet, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, and knowing that God had sworn with an oath to him that he would send one of his descendants, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. he would raise up the Christ to sit on his throne. Viéndolo antes, Seeing this before, habló de la resurrección de Cristo, he spoke of the resurrection of Christ, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. that he was not abandoned in Hades, nor did his flesh see corruption. Jesús en la cruz Jesus on the cross, dice: Padre, he says, Father, en tus manos encomiendo mi espíritu. in your hands I give my spirit. Y nosotros sabemos And we know, y lo celebramos, and we celebrate la resurrección de the Jesucristo. resurrection of Jesus. Pero entre ese momento de la cruz, But between the cross, donde es declarado desde el punto de vista humano muerto, where humanly speaking he's dead, hasta la resurrección, till the resurrection, ¿dónde estuvo? where was he? La Biblia me dice The Bible tells que me estuvo en el Hades. he was in Hades. Y la victoria de esto es que no fue dejado en el Hades. And so the victory of this, that he was not left in Y Hades. no estuvo en el Hades porque él merecía estar en el Hades. He wasn't in Hades because he deserved to go to Hades. La Biblia nos dice que estuvo en el Hades proclamando su victoria. The Bible tells us that he was in Hades proclaiming his victory. Él estuvo ahí diciendo: vencí. He was there saying, I'm victorious. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Where is, O death, your ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Where is your victory, oh? Él fue a proclamar las buenas nuevas de que había He vencido. went to preach the good news that he had conquered. Por ningún momento Not a moment piense que fue a predicar salvación. did he go preach salvation. Porque si no tendríamos que cambiar toda la doctrina. Because then we would have to change the whole doctrine. No, ahí nadie se salva. Nobody's saved in Ahí de Hades. un lado estaban los que iban a sufrir. On one side, the ones who were to Y suffer. del otro, And on the other gente side, como Lázaro. people like Lazarus. ¿Cómo lo nombra la Biblia hasta el momento? What does the Bible call En el Lazarus? seno de Abraham. In Abraham's ¿Por qué le bosom. llama el seno de Why Abraham? does he call it Abraham's Porque bosom? Jesús le está hablando a judíos. Because Jesus is speaking to Jewish Y people. los judíos hablaban de Abraham como su padre. And the Jewish people spoke of Abraham as their El father. rico está hablando diciéndole padre a Abraham. And the rich man calls Abraham father Entonces, Abraham. si el padre Abraham estaba ahí, nosotros tenemos que estar ahí. And so then if Abraham was there, then we have to be there. Pero Jesús ya les había dicho que no por ser hijos de Abraham en cuanto a la sangre, And Jesus told them not because you are descendants of sino Abraham, los que creían eran hijos de Abraham. but it was those who believed in Abraham. Entonces el rico se encuentra con una sorpresa. So then the rich man finds himself with a surprise. Estoy en un lugar donde no pensaba estar. I'm in a place where I thought I would never end. Porque su religión le decía que ahí ese no era el lugar para él. Because his religion told him that he was going to end up in Pero toda la Biblia le decía así, que ahí era el lugar donde merecía estar. But the Bible said otherwise, that he deserved to be there. ¿Qué tenemos entonces? So what do we find then? Jesucristo Jesus Christ, desciende. he goes down ¿Por to. qué digo desciende? Why do I say that he goes down Porque él into? mismo cuando habla del Hades, Because when he speaks of habla de Hades, las profundidades de la tierra. he speaks of the depths of the Y earth. esto quizá le cueste creerlo a usted. And perhaps it might sound difficult to Pero understand. yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. I'm just telling you what the Bible El says. Hades está That Hades is en el medio de la in tierra. the depth of the earth, deep in the earth, Aunque no te guste. even if you don't like Ahí it. está. That is where Y it ahí is. descendió
subió And Jesús. that's where he descended to. Proclamó su victoria. He proclaimed his Y victory. los teólogos creen And theologians believe que cuando Efesios dice when Ephesians que says aquel que subió that him who es el que ascended descendió, is the one that descended llevó cautiva la cautividad, and took captive captivity, que en ese momento that in that very moment, Jesús Jesus saca de ahí a los santos del Antiguo Testamento takes the holy ones of the Old y Testament los lleva a otro lugar. and takes them to another place. Entonces proclamó allí su victoria, And so then he proclaimed his victory, pero también le avisó but also a los warned que quedaban those who were que left ese era su lugar, that was their por no place creer. because they didn't believe. Ahora, ¿cuál es ese otro lugar? So then what is that other place? Usted me está mirando con cara rara. You have weird faces. Déjeme ir a 2 de Corintios capítulo 12, So open your Bibles to 2 Corinthians chapter 12, donde se nos dice que Pablo, where it says that Paul, en el capítulo 12, in tuvo una chapter, experiencia. in chapter 12, he had an experience. Y dice ahí, And it says en el there, versículo 1, verse 1, ciertamente no me conviene gloriarme, I must not go on boasting, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. and I will go to the visions and revelations of the Lord. Y mire lo que él experimentó. And look what he experienced. Conozco a un hombre en Cristo I know a man in Christ que hace 14 who años, 14 years ago si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. was cut up to the third heaven, whether in the body or out of the body. Fue arrebatado hasta dónde? He was taken up to where? Al tercer cielo. To the third heaven. ¿No dice eso ahí? It says that there. Y siga leyendo. Look, keep on reading. Y conozco a tal hombre. And I know this man Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. was cut up to paradise, whether in the body or not. Que fue arrebatado. He was taken up. ¿Y a dónde? He was cut up to where? Al paraíso. Paradise. Lo que nos cuenta la Biblia, What the Bible tells us, y que es lo que nosotros podemos entender, it is what we can understand. es que cuando sucede esto de que Jesucristo desciende That when Jesus descends al Hades, to Hades, ahí saca a aquellos santos, there he takes those holy ones, incluido Lázaro, even y Lazarus, se los lleva al tercer cielo, and takes them to the third en heaven, donde Pablo le llama el paraíso. and where Paul calls it the paradise. Es decir, So it's to say, de que después de todo esto, after all this, que todos los que mueren that all those who die en Cristo in Christ pasan a la presencia de Dios, go into the presence of a God, un lugar to a place donde Pablo le llama paraíso. where Paul calls it the Y no paradise. solo Pablo le llama paraíso, Not only does he call it the sino que paradise, para Pablo esto es una seguridad. but for Paul it's an assurance. Por eso dice en 2 de Corintios, That's why it says capítulo 5, in 2 Corinthians en el versículo 8 dice, chapter 5 pero verse 8, confiamos, it says, but we are y confident, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. and we would rather be out of this body and present and home with the ¿Cuál era Lord. la lucha de Pablo? What was Paul's Él battle? sabía que el morir era ganancia, He knew that to die was porque gain, al morir iba a estar con Cristo. because if he died, he was going to be with the Pero al Lord. mismo tiempo decía, y si me quedo puedo ayudar a la But at obra. the same time, he said, if I stay, I Así can que help ya no the sé church. qué elegir, dice He decía Pablo. says, I don't know what to choose, Porque quisiera también quedarme para ayudarlos a because I would ustedes. love to stay and help you Pero cuando out. un cristiano When a se Christian enfrenta a la muerte confronts death y está convencido de lo que la palabra dice, and is convinced about what the word of esa God says, persona sabe a dónde va y con quién va. they know where they're going and who they're Esa es la going. seguridad que nos da la That Biblia. is what the assurance the Bible gives us. Todas esas personas All those people, están en un that are in a lugar, place, los que murieron en Cristo, those who died in un Christ, lugar muy it is bueno. a good place. Todavía no es el lugar final, It is not the final place, pero es un lugar muy but it bueno. is a good place. Yo conozco personas I know people que se han convertido y me han dicho, that have converted and said, pero yo todavía no quiero ni morir ni que venga el Señor. I don't want to die yet and see the Lord. Yo, ¿y esta qué entendió? And I'm thinking, Sí, what did porque they yo quiero understand? todavía disfrutar algunas cosas. And they say, well, No entendiste nada. I want to take advantage of Todo this. esto, You didn't understand nothing. comparado con la presencia de Dios, All this compared to the presence of estar con God. el Señor, To be with the Lord. cualquier cosa que tengas aquí en la tierra, Anything that you may have es basura, is garbage. es basura. Garbage. Lo mejor es estar con el Señor. best is with Es the ahí Lord. hacia donde vas. That is where we're going. Y es importante que lo sepas. And it's important for you to ¿Cuándo van a ser sacados de ahí las personas? know. When will the people be taken out of Hades? Cuando suceda lo que todos estamos esperando. When what happens when
we're all waiting for. La Biblia nos dice en Filipenses The Bible says that in Philippians, que en un momento, that in a en moment, un abrir y cerrar de ojos, in a twinkling of the eye, el Señor va a regresar. the Lord will come back. Pero ¿qué va a suceder But ahí? what will happen? Los muertos quieren The dead in where? en In Cristo Christ resucitarán will primero. resurrect again. Y usted me dice, ¿cómo es eso la And you resurrección? might ask, well, how is this Se le resurrection? llama resurrección It is called porque resurrection van a ser sacados de ese lugar que usted puede llamar paraíso. because they will be taken out of the place called En ese paradise. mismo In momento, that very moment, de ahí, from there, para juntarse, to reunite, se le va a dar un cuerpo glorificado. and you will receive a glorified No ese body, que tiene usted. not the one that you have Yo, now. el mío está bueno, pero usted se mira al espejo, tengo un rollo por acá, tengo una Not the cosa body that you acá. El otro día prendo la tele para buscar un informativo y vi un programa, ¿sabe de qué estaba hablando? The other day I found a program on TV. You know what it was ¿Cómo about? sacarse las arrugas? How to take Todo out el wrinkles. programa se basaba en cómo ¡qué interesante! The whole program was based on how to get rid of wrinkles. ¡Qué tremendo! Y yo pensar que por más que haga, uno envejece. And to think, I was thinking, no matter what they do, they're still Es lo going to que get dice old. Pablo. It's what Paul says. Este cuerpo se va desgastando. This body is being wasted Y away. nos muestra que se está And desgastando. it shows us that it's wasting away. Y usted puede inyectarse, And you can inject yourself, meterse plástico, you can put plastic in your body, sacarse o ponerse, take out or put back gastar on, miles de dólares, spend thousands of dollars, igual va a envejecer. and you will still die. Puede mostrar la fachada, You can show a good face, más lisita o más, more smooth or pero igual whatnot, está envejeciendo. but it doesn't Así matter. que ¿para qué va a gastar plata? So why waste your money? Y esa And that justamente is, es la filosofía del mundo que se nos ha metido. it is the philosophy of the world that is in the church. Porque el mundo Because the world mira lo de afuera. it looks at the outside. Y dígame si no. And tell me if not. A usted de repente le dicen vacaciones en Cuba o en cualquier lado. Vacations in Cuba, ¿Y right? qué le muestran? And what do they show? Dígame qué le muestran. What do they show? La playa. The beach. Pero siempre le van a mostrar una muchacha ahí, 90, 60, 90. But they will always show a Siempre. woman with an almost perfect Y body. un cubano como yo, así todo musculoso. And a Cuban muscular guy Para venderle. to sell. Porque esa es la filosofía del mundo. Because that is the philosophy of the world. Lo lindo donde está afuera. Where is the beauty in the ¿Qué se outside? le dice a los jóvenes entre los jóvenes? What are the youth speaking Eso of? lo vivimos la mayoría. We all live this. Busca una muchacha linda. Look for a good looking girl. A la fea ni la miré. Don't even look at ugly Y lo girls. mismo le dicen a la muchacha, busca una muchacha no. And the same thing goes for the Seguro a women. veces pasa cada problema, ¿verdad? Pero y lo lindo es lo de afuera. The beauty is found in the outside. Entonces vos llevas tu novia a la casa y tu papá que dice, qué linda tu novia. So then you bring your girlfriend home and your father says, "Whoa, you have a beautiful ¿Y a qué se girlfriend." dedica? Qué linda, ¿a qué se dedica la And what novia? does she do, your girlfriend? Ella es dealer, vende droga ahí en la esquina, She's ha a drug matado dealer. como a 3. Ah, pero qué linda que es. And she's beautiful still, but Porque eso es el mundo. because that's the world. La Biblia exalta lo que verdaderamente es el ser humano. The world exalts what human beings really are. Una persona A person que viva por el Espíritu. that lives by the Spirit. Entonces, So then the world, lo importante es que nosotros nos dejemos guiar por la Biblia. what is important is that we are guided by what the Bible says. Entonces, mamá y papá cristianos, So then, if you're a Christian parent, cuando la nena aparezca con novio o el nene con novia, when your daughter comes with a boyfriend or your son with a lo más girlfriend, importante no era, bueno, Lo lo más más importante, tampoco dije un cuco, ¿no? the most important thing is Pero lo más importante no es qué linda la nena, qué you linda. can't just say, base your opinions Sino on que lo más beauty. importante es que tenga valores cristianos. But the most important thing is that they have Christian values. Yo he escuchado, tengo que terminar, tenemos Santa Cena. Yo he escuchado I have heard madres mothers, cristianas Christian mothers, que sus hijas that their daughters se han casado con hombres del mundo. have gotten married to a worldly man. Pero ¿sabe lo que dice esa You madre? know what that mother says? Ah, pero el muchacho es muy inteligente y tiene un muy buen trabajo. Oh, but he's so smart and he has such a good job. Entonces estás vendiendo a tu So hija, then you're selling your no daughter, estás obedeciendo a Dios you're not obeying God, y se va tu hija y tu yerno al infierno. and your daughter and her Y no lo husband go dudo to si vos hell. también no te vas al infierno, porque con esos valores me estás diciendo que no conoces la And you palabra. yourself are going to go to hell because of those values that you have are worldly. Entonces, hermano, So then, brothers, ¿qué pasó con el Hades? what happened with Hades? Cuando Jesús sacó a los santos, When Jesus took out el the Hades saints, quedó como un lugar
para los malvados y nada más. Hades remained as a place for the wicked. Es el lugar donde quedó el rico. The place where the rich man ended up. ¿Y cómo se vive ahí? And how do they live there? Muy mal. Very bad. No es el lago de fuego todavía. It's not the lake of fire yet. Ahí va a ser el lugar final de los malvados y de Satanás. That will be the end place of people, the wicked and Satan. ¿Verdad que es feo que Satanás moleste, no? It's bad that Satan. Hay gente que uy, Satanás me molestó en esto y lo otro. Es feo eso. It's not good for Satan. Imaginarse una eternidad viviendo en el lago de fuego con Satanás. Imagine an eternity living in the lake of fire with Teniéndolo Satan. todos los días ahí enojado Having todavía. him there angry. Diciendo, perdí con Jesucristo, ahora te voy a dar a vos por quedarte acá conmigo. I lost with Jesus and now I'm Imagínate eso. Imagine. Así que más vale que nos arrepintamos. So repent. Los santos, The saints esperando el lugar, el momento, waiting for the en moment un lugar de descanso. in a place of rest. Porque aquí es donde estaba Lázaro. Because this is where Lazarus was. Varias veces se nos dice, está descansando. Many times it says that he's resting. ¿Y qué está esperando? And what's he waiting El for? momento de la resurrección. The moment of ¿A resurrection. dónde vamos a ir en la resurrección? Where will we end up in Ahí resurrection? sí que vamos al lugar, al final. That is where we are going to go to the final place. Que quizás no es muy diferente. Perhaps it's not too Porque different seguimos con Cristo. because we still remain Pero with Jesús Christ. dijo, But Jesus said, yo me voy, I'm leaving, pero los voy a volver a buscar. but I will come back to get Voy you. a preparar lugar I will en la prepare casa de mi I Padre. will prepare a place for you in the house of my Father. Muchas moradas hay. Many rooms there are going to be. Cuidado los materialistas, no hay muchas casas. It's not houses. Hay una morada, una casa. One house Es la del Padre. is the Ahí house of the vamos, Father. That's a la where we're casa going. del papá. Our Father's Y house. ahí hay muchas moradas And many rooms que are there Jesús está preparando para nosotros, that He's making for us. los que vamos a ir para allá. Those who are going to end up there. ¿Qué pasó en el Hades? What happened in Hades? Isaías nos dice, Isaiah en tells el us. capítulo 5, In chapter 5 of en Isaiah, el versículo 14. verse 14 of 5 of Ahí Isaiah. estoy llegando, denme un segundo, ya vamos a tomar Santa Cena. Chapter 5, verse 14. Isaías 5 Isaiah 5. dice así. No, ¿sabe qué? Yo puse mal la cita. Igual se van para ahí. Oh, ok. Es que estoy entreverado con el griego y el hebreo. Entonces 5 en hebreo es una cosa. Pero ahí está. No, 5:14. Ahí está. Estaba bien. Chapter 5, verse 14. Dice así: por eso ensanchó su interior el Seol. It says, therefore, Sheol has enlarged its La appetite. misma palabra para Hades, ¿verdad? Same word for Hades. Por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. And it opened its mouth beyond measure. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. And the nobility of Jerusalem and her multitude will Por go supuesto down. está hablando de los malvados. Speaking of the wicked, ¿Qué hizo el Seol? what did Sheol do? Ensanchó su boca. It enlarged Mire its qué mouth. figura terrorífica. Look at the figure of speech there. Se traga a los It muertos, swallows up the dead. a los que van para el Seol. Those who are ending up Y in para que Sheol. haya más lugar ensancha su boca. And so that there is more place for the wicked, it Saciado. enlarges itself. Que sigue tragando y sigue That it tragando. keeps on swallowing and swallowing. Entonces, así quedó el Hades. And so that is Hades. Y el lugar, la morada final, And so the final place of rest, Apocalipsis nos cuenta, the book of Revelation tells us, yo ya dije que iba terminando, ¿no? Dice el versículo 14 de Apocalipsis 20, Revelation y 20, mire lo que dice acá. look what it says. Y la muerte y el Hades It says that death and Hades, fueron lanzados al lago de fuego. death and Hades were placed upon the lake of fire. Esta es la muerte segunda. That this is the second death. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. And those who were not found written in the book of life were cast into the lake of fire. Es decir, que ese es el destino final To
say that that is the destiny, de los que rechazan a Jesucristo. final destiny of those who reject Jesus Christ. Y esta es lo que se llama la muerte segunda. And that is what the Bible calls the second death. Porque murieron Because they y died son resucitados and they're al resurrected final del milenio at the end of the para millennium el juicio del gran trono blanco. to the throne, for the throne of the white throne Y judgment. no están. And they're not there in Al the no book. estar, By not being on the book, al lago, they go to the lake por una eternidad. for an eternity. Y tengo que terminar con esto. And so I finish with Pero es this. importante que sepamos también esto. But it is important that we know this. Porque tampoco Because also, este estado intermedio es un estado de sueño, como habíamos dicho, this intermediate state is a state of en sleep donde no vamos a tener noticia de nada, ahí están durmiendo. where we will not have any news of anything. En cierta ocasión, In a certain occasion, Jesús, Jesus, hablando con los saduceos, speaking to the Sadducees, les dijo, he said to them, respecto a la resurrección de los muertos, according to the resurrection of the dead, mire, el mismo tema, the same thing, Mateo 22. Matthew 22. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, Have you not heard and read what God spoke when he wrote, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. God is not the God of the dead, but of those who are alive. Y ahí estamos en Abraham de vuelta. And there we find ourselves in Abraham ¿Qué again. es lo que le está diciendo Jesús? What is Jesus telling him? Si Dios es Dios de vivos, And if God is the God of the living, Abraham está vivo. Abraham is alive. Abraham, Isaac y Jacob Abraham, Isaac, and es Dios Jacob, de vivos, no de muertos. he is the God of the living, not Así the que dead. Abraham está vivo. So that Abraham is Quiere alive. decir que la persona cuando muere, To say that when the person su dies, alma no es aniquilada, their soul is not dead, sigue vivo. destroyed, they're still alive. Ustedes se acuerdan qué pasó con Moisés. Remember what happened to Moses? Moisés murió. Moses died. El problema es que no se encontró el cuerpo, pero Moisés murió. The problem is that his body was never found. Pero aparece nuevamente. But then he appears En el again Nuevo Testamento. in the New ¿Se Testament. acuerdan cuando Pedro, Juan y estaban ahí? Aparece, tiene una imagen y aparece el Señor y dice, hay una transfiguración. Remember Peter and John there with Jesus in the ¿Quién transfiguration? era uno de los que estaba ahí? Who was one of the ones that Moisés. appeared? Moses. Y no solo estaba Moisés, Not only Moses was there, sino que estaba hablando con Jesús. but he's speaking to Jesus. Estaban conversando. They were talking. Moisés estaba vivo. Moses was alive. Moisés está vivo. Moses is Es alive. decir, los muertos, las almas no son aniquiladas. So then the souls are not Ni destroyed, tampoco entran en un sueño. nor are they sleeping. Porque también se nos dice Because it que also aquí says Lázaro that Lazarus, y el rico and the rich man, están reclamando, el rico está reclamando cosas. the rich man is Fíjese complaining. todas las cosas que dice del rico. Look what the rich man says. A partir del versículo 23, que dice, alzó sus ojos, un muerto alza los ojos, From verse 23 it says, a dead man cannot lift his up, and he lifted up his eyes. y alzó los ojos, ¿y qué pasó? And what happened when he lifted his eyes? Estando en tormentos, es el lugar para los impíos, tormento, tormento. It says, being in torment. ¿Sabe cuál es el peor tormento? You know what the worst torment is? El que le pasa a Lázaro en este momento. The one that Lazarus, Pudiendo estar del otro lado del Hades, tiene que sufrir el tormento eterno. being on the other side of Hades, he ends up Sus with torment. elecciones en vida fueron malas. His choices in life Le were hizo wrong. caso a lo que él quería, saciarse, hacía fiestas, hacía de todo, no tenía compasión. He had no compassion. He wanted to fulfill his self. Rechazó la salvación. He rejected salvation. También dice, Also says, estaba atormentado y vio de lejos a quién. and who did he see from far off? Abraham. Abraham. Está vivo, lo sigue viendo. He's alive. He keeps No he solo sees eso. Abraham. Not only that, Dio voces. he heard voices. ¿Usted alguna vez vio un muerto dando voces? Oh no, sorry. He spoke. He Si spoke. yo veo un muerto dando voces, salgo corriendo. If I see a dead man speaking, I will Porque run no away. está muerto, está vivo, algo pasó ahí. Because he's not dead. He's alive. Entonces el rico está gritando. So then the rich man is talking. ¿Y qué más dice? And what does it say? Dio voces. ¿Y qué pidió? And what did he ask for? Ten misericordia de He mí. said, "Have mercy on Mire me." cómo está vivo. Look how Se he's está alive. dando cuenta de su situación. He realizes his Ten place. misericordia de mí. Have mercy on me, he says. Un punto, ay, un minutito de mamá. Give me a minute of mercy. Cuando se muere, When he dies, después de muerto, after death, ya no hay otra oportunidad. there is no more Por más que opportunity. se queje, Doesn't matter how por much más you que pida pray. misericordia. Doesn't matter how much mercy La you gracia y pray. la misericordia de Dios está ahora manifestando. Grace and mercy. No la rechazo. Grace and mercy No la are rechazo. here and now. Está, y fíjese lo que le pide, mandame a Lázaro
¿para qué? And so he says, send me Lazarus to what? Para que refresque mi lengua. So that he can dip his finger in water and Es cool my decir, que tongue. está sintiendo que sed. He feels thirsty. Está siendo atormentado y tiene sed. He is being tormented and feels Eso solo lo thirsty. siente una persona que está viva. Only a person who's alive can feel this. Y se queja porque estoy atormentado en esta llama. Complaining of this anguish in this flame. Sin embargo, In spite of ¿qué se this, dice de Lázaro? what does it say about Lazarus? No. Él no puede ir para allá. Abraham says he cannot go there. Ni ustedes pueden venir para allá. Nor can you cross over from your Es place to más, ours. déjamelo tranquilo a Lázaro. It says, leave him alone. Porque dice el versículo 25. Verse 25 says, Él está siendo consolado aquí. it says he is being consoled, Y tú estás atormentado. comforted, and you are being Fíjense los dos in lugares anguish. diferentes. Those are the two different places. Y hay una gran cima que nos separa y eso es para dividirnos. And it says- No se puede pasar. There's a great chasm that has been fixed between those two places. Entonces, las personas And so the people que les toca sufrir la muerte that go through death, van a uno de estos dos lugares. they end up in either Un place. lugar de descanso y consolación A place of rest and comfort con Cristo, otro with de Christ, tormento, and another one of hasta que torment venga la resurrección. until the resurrection Primero comes. la de los que están en Cristo, First of those who are in Christ. después del milenio la de todos los que negaron a Cristo. After the millennium, those who rejected Christ. Ahora hay otro pasaje y acá sí que termino, Now there's another passage, and I will end up with donde this, se nos muestra where it shows us cómo están las personas que tuvieron que sufrir la muerte, where people end up who had to go through the death. cómo se nos fue el tiempo, che. Apocalipsis 6, The book of Revelation, chapter 6. el apóstol Juan The Apostle John, dice en el versículo 9 in verse 9, que cuando se abrió el quinto sello, that when the fifth seal was opened, vi bajo el altar las almas, said, I saw under the altar the souls. vi bajo el altar las I almas saw under the Las altar the personas. souls, people, que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. of those who had been slain because of the word of God and the witness they had borne. Vio personas debajo del altar. People under the altar, Son personas que han sido muertas por causa de la palabra de Dios. people who have died because of the word of Acá God. hay otro tema, pero lo importante es que esto es lo que sucede. It's important because this is what happens. Y estaban tan vivos que decían, ¿hasta cuándo? And they were so alive because they were saying, Clamaban a gran voz. it said they cried with a loud voice, ¿Hasta cuándo, Señor? O sovereign Lord, Santo y verdadero. holy and true, how No long? juzgas You who y vengas nuestra sangre judge and avenge our blood en los que moran en la on tierra. those who dwell on the earth. Están diciéndole al Señor, They're telling the Lord, yo sé que nosotros sabemos que sos justo. we know that you are just. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Cuál es el tiempo When is the time? donde vas a vengar nuestra sangre? Where you will take revenge for our Están souls. vivos They're y alive. están proclamando And they're y proclaiming reclamando and justicia de Dios, justice from God. justicia divina. Justice Y from Dios God. dice, espera, hay un poco de tiempo más, ya va a venir el And the tiempo. Lord says, wait, because there's a right time for Y se this. les dieron ¿qué? And what was given to them? Vestiduras blancas. White garments. ¿Por qué? Why? ¿Por qué se les da vestiduras blancas? What is these white robes? Eso también tiene un simbolismo. That has a symbolism. Pero recuerde But remember, que cuando la persona muere, when the person dies, de su cuerpo sale from his body they come out, el alma the soul, y el espíritu que vuelve a Dios. and the spirit that goes back to God. ¿Cómo ve Juan a las almas? How does John see the souls? Ahí están. There they are. Son espíritus, pero Juan las ve. He sees them there. Pero necesitan de estar revestidas. But they are clothed. Y por eso Pablo en el capítulo 5 nos dice That's why Paul in chapter 5 says de que cuando morimos, that when we die, este cuerpo queda, esta vida queda desnuda. this body is naked. Entonces, ¿qué sucede cuando vamos a la presencia del Señor? So then what happens when we go back to the presence of the Lord? Se les da vestiduras blancas. They are given white robes. Esa vida se cubre con vestiduras blancas. That life is covered with a white robe. ¿Hasta cuándo? Until when? Hasta la resurrección. Until the resurrection. Porque ahí se te va a dar un cuerpo transformado. There you will receive the Un transformed cuerpo body. con las mismas características que tenía Jesús después de la Same resurrección. body with the same characteristics that Jesus had. Tengo que terminar acá. And we have to finish. El tema para más. This is
a long theme. Pero ahora usted But now you, bíblicamente sabe más. biblically, you know more. Yo sé que estaba seguro de que usted se iba con el Señor. Yo no estoy tocando eso que no me corresponde. I know that if you die and you are saved, you will go with the Lord. Si usted nació de nuevo, If you are born again, usted se va con el Señor. you will go with the Lord. Yo no soy quien para juzgar eso, ni me atrevo. I am no one to judge, Pero cada uno sabe but everybody here knows su condición delante de Dios. their condition, their lifestyle Y before lo the Lord. único que yo sé, And the only thing that I know, que yo sé, that I know, que yo sé, that I know, que aquella persona that person que ha nacido de nuevo, that has been born tiene again, a Jesucristo en su corazón, that has Jesus in their heart, cuando muere, when they die, cuando murió Lázaro, when Lazarus died, vinieron los ángeles a buscarlo. the angels came to take him. De eso hay testimonio. There's testimony of Personas que murieron people that have died. y unos segundos antes están describiendo ángeles. And seconds before they see Los angels, ángeles vienen a buscarte. angels have come Y to te get llevan. them, and they take Y them. hay un lugar, paraíso, And there's a place, the un paradise, lugar muy lindo. a beautiful ¿Sabes place. por qué es lindo ese lugar? You know why it's beautiful, that place? Porque es el lugar donde está Jesús. Because it is where Jesus Y is, es el mejor lugar. and it's the best place. Hay otro lugar There's another de place tormento. of torment. Hay otro lugar There's another place que Dios los manda ahí. that God sends them there Porque es un Dios justo. because He's a just No God. es un Dios malo. He's not an evil Es God. un Dios justo. He's a just Si God. fuera malo, If He was wicked, no estaríamos nosotros hoy disfrutando de la salvación en Jesucristo. we wouldn't be able to take advantage of the salvation that we find in Jesus. Es un Dios justo. He's a just God. Y eso es lo que hoy no se predica muchas veces. And that's why it's not preached too much on Que God. Dios es justo That God is just, y que Dios no and cambia. that God does not Y que con change, Dios no se juega. that we don't play with God. Cuidado con intentar jugar con Dios. Be careful if you play with God, Porque yo sé because I know que esta historia que nos cuenta Jesús that this story that Jesus se va a tells, volver y se repite it constantemente is spoken of in a con repetitive way personas que han caído by people who have fallen, en distintas formas de pensamiento, inclusive dentro del cristianismo, different ways of thinking, including in y Christianity, pensaron que se habían ganado el and cielo. they thought they had gained heaven, Pero se nos dice por ahí que va a haber sorpresas. but there will be surprises. Y algunos que se creían muy santos And some who thought se of themselves van very a holy, encontrar diciendo, déjalo que me venga a tocar la lengua porque tengo sed, me estoy quemando. they will wake up in Hades in torment, asking for a drop of water on their tongues. Por eso, hermanos, si nos ponemos de pie, That's why if we can stand to our feet, yo solo te pido en el nombre de Jesús que medites esto en tu corazón. I ask you that in the name of Jesus, you meditate on these words. Y quizás alguno esté diciendo, ¿y para qué me están enseñando o predicando esto a mí? And perhaps you might be asking, why is this being taught to me or preached to me? Bueno, número uno, para que conozcamos más de lo que la palabra dice. Number one is to know what the scriptures say. Pero número dos, Number two, porque solo vos y Dios because only you and God saben en qué relación están con su Creador. know what relationship you have with your Creator. Y ocupar el asiento de una iglesia no quiere decir que seas salvo. And because you are sitting here on a chair today, that doesn't mean you're saved. Y con todo el dolor en el corazón, And with all the pain in my heart, puedo ver I can see muchas personas many people que han pasado por distintas iglesias that have gone through many churches, y hoy se están mostrando con sus vidas and today they're showing with their own lives. que simplemente pasaron por una iglesia porque no han conocido al Dios verdadero. They're just church hoppers because they've never known the true God. Siguen saciando sus necesidades de la carne. Still fulfilling the desires of their flesh, Y eso duele. and that brings pain. Pero todavía hay oportunidad. But there's still an opportunity. Oremos, Let's pray. oremos mientras nos preparamos para la cena del Señor. Let's pray so that we can get ready for the Lord's Padre Supper. bueno, Good Father, Padre bueno. good Father. Sí hay un destino de dolor Yes, there is a destiny of pain para los que te rechazan. for those who reject you, Pero nosotros, but for us, en el nombre de Jesús, we in the name of que Jesus, entendemos por el Espíritu we know by your Spirit lo que tu palabra dice, what your word says. te agradecemos, We thank you. te agradecemos. We thank you. Porque también entendemos Because we also understand que esto no es porque lo merecemos. this is not because we deserve it, Nosotros no podemos hacer nada. that we cannot do anything. Tú lo hiciste. You did Tú this. lo hiciste en la cruz. You did this on the cross. Tú moriste por nosotros. You died for us. Tú tomaste el paso, la iniciativa. You took the initiative. Tú nos amaste antes de que nosotros te amáramos. You loved us first before we could ever love Tú you. derramaste tu sangre. You shed your blood, Pagaste por nuestros pecados. paid for our sins. Y ahora, Padre, Now, en Father, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, entendemos lo que es we gracia. understand Y what it is. estamos aquí And
we are here. No porque somos mejores que nadie, Not because we're better than others, sino por tu gracia. but because of your grace. Señor, Lord, gracias por ese plan maravilloso. thank you for your great plan. Y Señor, gracias And thank you, Lord, porque el final de todo esto because at the end of all es this, el mejor final. it is the best end Estar contigo, to be with you, estar contigo. to be with Y you. en este momento, And so that this el very Espíritu moment, Santo, Holy en Spirit, el nombre de Jesús, in the name of en Jesus, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, Espíritu del Dios vivo, Spirit of the living God, tú que sabes todas las cosas, you who know all tú que things, sabes todas las cosas, you who know all tú things, que sabes lo que estamos pensando en este mismo momento, you who know what we're thinking of right now, tú que sabes cómo está mi relación you who know how our relationship is contigo, with you, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te pido que en este momento we ask you at this very no moment, ministres. you would minister us. Señor Jesús, Lord Jesus, no voy a ir al cielo por tomar la Santa Cena. I'm not going to go to heaven because I take the Lord's table. Voy al cielo porque tú compraste mi vida en la cruz del I Calvario. go to heaven because you bought my life. Pero también entiendo But I also understand que este sacramento, that this sacrament, Señor, Lord, lo tengo que hacer con seriedad. I have to do it with seriousness. Como dice tu palabra, As your word says, Señor, Lord, me estoy probando a mí mismo. I'm testing myself, Y tu Santo Espíritu and your Holy Spirit me dice si puedo participar. tells me, lets me know if I can partake or not. Porque si lo hago indignamente, Because if I do it in an indecent way, quizás, Señor, perhaps algo me suceda. something might happen to me, Como le pasó a la iglesia de Corinto, as it happened in the church in que Corinth. algunos dormían That some were sleeping y otros estaban enfermos. and some were sick. Señor Jesús, Lord, este momento, Espíritu Santo, es tuyo. this moment, Holy Spirit, which is Este es yours, tu momento, Espíritu this Santo, is your moment de ministrar nuestros to corazones. minister our lives. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. De Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Toda persona que vaya a participar de la cena del Señor Every person who's going to partake of the Lord's table puede pasar, can come up, tomar los elementos. take place of the elements. Gracias, Señor. Señor, Santo, Santo, Santo. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.
noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, On the night that the Lord was betrayed, tomó pan, lo partió he took bread and broke it. y dijo, tomad, comed, He said, take and eat. este es mi cuerpo, This is my body. por vosotros lo partí. That for you it is broken. Participemos del pan. So let's partake of the bread. Y esa noche tomó una copa de vino And on that night he took a cup of wine. y dijo, esta es mi sangre, He said, this is my blood. que por vosotros he derramado. That for you it is shed. Esta es la sangre de Jesús. It's the blood of Jesus. Esa sangre compró, So the blood that bought, pagó paid por nuestros pecados. for our sins. Esa sangre That blood no fue distinta, wasn't different. la misma sangre para todos, The same blood for all. que pagó por el pecado de todos, That paid for the sins of all. suficiente para toda la humanidad. Sufficient for all humanity. En el nombre de Jesús, And in the name of Jesus, participamos we partake de este símbolo de la sangre de Jesús. of this, which is the symbol of the blood of Jesus. Gracias Jesús, Thank you, Jesus. gracias Jesús, Thank you, Lord. gracias Jesús. Thank you, Lord. Hermano Oscar, por favor, pasa. También Mónica, pasar por favor, queremos orar. Hasta el momento lo que los doctores han decidido es que Mónica tiene que pasar por una cirugía, le van a sacar un riñón que ya no le funciona. Pero eso es hasta el momento. Todavía confiamos en que el Señor puede poner uno nuevo si quiere. Amén. Amén. Y si tiene que pasar por la cirugía, ahí va a estar el Señor. Amén. Pero vamos a orar. Y vamos a orar por nuestro hermano que se va de viaje. Acompáñame. Vamos a orar por el viaje del hermano. Padre, gracias te damos. Señor, en medio de todo tú has permitido esto. Señor, y es una bendición que nuestro hermano pueda ir a ver a su familia, pueda ir a hacer todo lo que tiene que hacer, pero siempre contigo. Señor, bendícelo en este viaje, que el propósito por el cual Él hace este viaje se cumpla, Señor, sabiendo que tú estás con Él. Señor, y aunque nos gusta estar con nuestros hermanos todos los días, todos los domingos, nosotros sabemos que tú se lo has permitido, y eso es una bendición. Gracias, Padre, te damos por este viaje, Señor, que va a ser usado por ti. No solo el viaje, sino, Señor, te pedimos que la vida de Oscar sea usada para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. ¿Cuál es el derecho? El derecho. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, nosotros sencillamente hacemos lo que debemos hacer. Y es en oración seguir confiando en ti. Sea lo que sea, Señor, nuestras vidas están en tus manos. Y hasta este momento, Señor, el doctor entiende que se necesita esta cirugía. Pero, Señor, nosotros seguimos confiando en que tú vas a dar la última palabra. Y todavía no hemos escuchado la última palabra. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, si es tu voluntad y sabiendo que tu poder es suficiente, Señor, oramos en este momento para que este riñón, Señor, si no es restablecido, que se ponga uno nuevo, Señor. Señor, tu poder creador puede en este momento hacerlo y nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos por esto y te pedimos sanidad. Sanidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que las fuerzas de mi hermana sean multiplicadas, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por lo que vas a
hacer, Señor. En todo momento te damos gracias y te alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, Padre, gracias te damos por habernos permitido estar en tu casa y por haber disfrutado, Señor, de la comunión con tu Santo Espíritu y también con mis hermanos y hermanas. Señor, oro por ellos, oro para que tengan una gran semana, oro para que toda dificultad que se presente salgan vencedores por medio tuyo. Y Señor, yo oro para que en medio de todas las cosas siempre nos tomemos el tiempo de agradecerte y glorificar tu nombre, porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.